que se divide en dos porciones, ¿verdad? Y tenemos el intestino primitivo, ¿ok? Que es la porción más craneal, y de ahí, de ese intestino faríngeo, íbamos a derivar, o se iba a derivar todo lo que son los arcos faringios. Entonces, por eso es que vamos a ver esos primer par de arcos, ¿ok? Que si realizamos un corte coronal, entonces podemos observar todo lo que es endodermo dentro. Entonces vamos a ver que aproximadamente al final de la cuarta semana es posible ver todos los 4 pares de arcos faringios como crestas dispuestas oblicuamente, ¿ok? Hasta el final de la cuarta semana. Y recordemos que el quinto y el sexto arco son rudimentarios y por lo tanto no son visibles en la superficie externa del embrión. Vamos a ver entonces unos cuatro pares de arcos faringios. Que estos arcos faringios se van a contar craneocaudalmente, es decir, de arriba hacia abajo. Aquí lo podemos ver en este corte. Tenemos el primer, segundo, tercer y cuarto arco faringio. Y entre cada arco va a haber un surco o una hendidura que nos separa los arcos. Y estas hendiduras están formadas de ectodermo, ¿ok? También vamos a ver el endodermo de la faringe primitiva, que ella se invagina o usted se mete dentro de lo que son los arcos para que se pueda entender mejor, y es así cuando forman las bolsas faringeas, que al igual que los arcos se van a contar craneocaudalmente de arriba hacia abajo. Aquí tenemos la primera bolsa faringe, la segunda, la tercera y la cuarta. Otra cosa importante es que deben recordar que cuando hablamos de la quinta semana, el segundo arco faringio crece, o sea, sobrepasa el tercero y el cuarto y forma una depresión ectodérmica que es el seno cervical. Aquí se ve que es este seno cervical y que también lo vemos en los cortes. Entonces, ¿qué debemos saber? Que cada arco faringio entonces está formado por mesénquima, que es mesodermo, que es lo rosadito que vemos, está revestido externamente por esto azul, que es ectodermo, e internamente de endodermo. Entonces, de forma tal que cada arco va a constar de una arteria, que es esta que vemos aquí, que ustedes van a leer, que nos dice que la arteria viene del tronco arterioso, ¿okay? Que rodea esa faringe primitiva, para alcanzar lo que sería la aorta dorsal, que la vamos a ver en un corte más adelante. También va a constar de un vástago cartilaginoso que va a formar el esqueleto de cada arco, de músculos, un componente muscular que forma los músculos de la cabeza y el cuello, y de nervios sensitivos y motores que inervan la mucosa y los músculos de cada arco, que este es procedente del neuroectodermo o del encéfalo primitivo, lo que son los nervios, que ustedes ya lo vieron, los derivados de cada capa. No sé si me dejaron una pregunta, si quieren me la hacen, porque como no estoy viendo la pantalla, me pueden decir. Ok, perfecto. Vamos a ir, o sea, sabiendo eso, teniendo claro entonces que tenemos lo que son los arcofaringios, las hendiduras, nuestras bolsas, y como que cada uno tiene qué componente, arteria, cartílago, músculo y nervio. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primer arcofaringio, como hablamos del desarrollo de la cara, recordemos que es la prominencia maxilar, que también lo van a conseguir con el nombre de prominencia maxilar superior, cuando a la prominencia mandibular también le decimos maxilar inferior. Es decir, pueden decir únicamente prominencia maxilar, ¿ok? Se le dice mandibular a la que está inferior, o para diferenciar puede ser prominencia maxilar inferior o mandibular. En efectos del examen le pueden poner prominencia mandibular o prominencia maxilar inferior y ya saben que es lo mismo. Entonces, ustedes se ubican aquí en este dibujito, ¿ok? En naranja, y vamos a tener una porción que es ventral y una porción que es dorsal. La porción ventral, que es esta que observamos aquí, ¿ok? Y esta es la dorsal. En la ventral vemos la prominencia mandibular, que es maxilar superior. En esta prominencia mandibular se forma un cartílago de Meckel.
que, o sea, se denomina el cartílago del primer arco faríngeo, específicamente la prominencia mandibular. Este cartílago va a degenerar, pero va a dar origen a dos estructuras importantes, que son dos de los tres huesecillos que tenemos en el oído. En el oído tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El estribo, él es el más interno, está, imagino que lo vieron en anatomía, pero está adosado a lo que es la ventana oval de la parte del oído interno. Entonces, este arquito que vemos aquí, este cartílago, nos va a formar dos huesos. ¿Cuáles van a ser? El martillo y el yunque, ¿ok? Porque el estribo, recordemos que se forma a partir del segundo arco faríngeo. Vean dónde está el estribo que está más hacia ventral, porque esto sería ventral, ¿ok? Pero en efectos, para que ustedes vean, está inferior. Entonces, este estribo pertenece al segundo y aquí estamos formando únicamente al martillo y al yunque. Los arcofaringios tienen la particularidad de que tienen un pericondrio, tienen una membrana de tejido conjuntivo y de la parte media nos dice que se forman ciertos ligamentos. Es fácil recordar que es el ligamento anterior del martillo el que vamos a formar porque estamos hablando de que primero se forma el martillo y el yunque, ¿ok? Y también tenemos el ligamento esfenomandibular, prominencia mandibular, ligamento esfenomandibular. Entonces, importante aquí, esto, martillo y yunque. También vamos a ver que se forman otros huesos, ¿ok? Sobre todo lo que es la apófisis maxilar superior o la prominencia maxilar, que es el premaxilar del maxilar, parte de lo que es el hueso temporal, el cigomático. Y de aquí, importante que sepamos que se forman los músculos, la masticación, que también es fácil recordar que de primer arco serían los músculos de masticación porque estamos formando la prominencia mandibular, o sea, la mandíbula y el maxilar, ¿ok? Entonces, entre eso vamos a tener lo que es el macetero, vamos a tener los trigoideos que no lo vemos aquí, lateral y medio, también vamos a ver el miloideo, y es importante que se forma la porción anterior del músculo digástrico. Ustedes lo vieron en anatomía, el digástrico tiene dos vientres o dos porciones, la anterior y la posterior. El primer arco va a formar la anterior, ¿ok? La posterior se forma del segundo arco, entonces pueden anotar. ¿Qué es lo diferente? Bueno, mira, el estribo se forma del segundo arco faríngeo y también el vientre posterior o lo que sería la porción posterior del músculo digástrico. En medicina, de aquí adelante, siempre preguntan, es lo diferente, ¿ok? Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta. También vamos a tener otros músculos como el tensor del tímpano, porque entonces estamos hablando del martillo y el yunque, entonces es fácil recordarlo, y el tensor del velo del paladar. Estos músculos van a estar inervados por el quinto par craneal, que es el nervio trigémino, ¿ok? El nervio trigémino es el nervio del primer arco faríngeo. Aquí tienen rama maxilar y mandibular. Pero importante es que recuerden que es el quinto par craneal. Y luego nos vamos al segundo arco faríngeo. El segundo arco también tiene su cartílago, que es el cartílago de Reicher. Y de este cartílago se deriva entonces nuestro tercer huesecillo, de esa cadena de huesecillos del oído, que sería el estribo, ¿sí? Ahora, también se va a originar la apófisis estiloides del hueso temporal y vamos a tener que del pericondrio, es decir, de esa membrana de tejido conjuntivo, de ese cartílago se va a derivar el ligamento estiloideo. El segundo arco faríngeo también se conoce con el nombre de ioideo. Entonces, sabiendo esto, ustedes pueden recordar, mira, ligamento estiloideo. Ahora, ¿por qué se conoce con ese nombre? Porque también forma parte de un hueso importante que sería este que vemos aquí, que es el hueso hioides, que también lo vieron en anatomía. Pero como todo, ¿ok? Como pasó con el primer arco y el segundo, entonces nos vamos a detener aquí porque ustedes van a ver que tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra asta menor, menor que es cortica, ¿ok? Y abarca lo que es azul, y la asta larga que ven aquí hacia posterior es amarillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo inferior o parte de lo que es el cuerpo inferior y el asta mayor de ese hueso hioide se forma en el tercer arco faríngeo. Es decir,
El segundo arco nada más me va a formar el asta menor y la parte superior de ese hueso hioides. Y también es diferente, ¿ok? Puede ser pregunta de examen. Entonces, ustedes recuerden, ¿qué es lo diferente? Bueno, el primer arco forma martillo y yunque. El segundo forma el estribo, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo diferente? El segundo me forma la parte superior de ese hueso hioides y el asta menor. Y como pueden ver en el dibujito, los que son más gráficos, ¿ok? Lo pueden incluso colorear o lo pueden ver y así se les queda grabado. Esta asta mayor, ¿okay? Que es larguita, y la parte inferior pertenece al tercer arco. Entonces volvemos a nuestro segundo arco que lo tenemos aquí en azul y vamos a ver que también se forman músculos importantes. ¿Qué son los músculos de la expresión facial? Nosotros estamos formando aquí los músculos de expresión facial, por lo tanto, todos estos músculos, todas las estructuras derivadas del segundo arco, son inervados por el nervio facial, que es el séptimo par craneal, ¿ok? Entonces es fácil recordarlo. Segundo arco, ¿cuál es su nervio? El facial. ¿Qué músculos son? Los músculos de la expresión facial, que tenemos el auricular de la boca, tenemos el bucinador, tenemos el auricular de los ojos, ¿ok? Tenemos el platysma coli, que es el superficial del cuello. También forma otros músculos, que es el estapedio, que tiene que ver con el estribo, ¿ok? El estiloideo, porque hablamos de que este también es el conocido como el arco ioideo. Y recordemos también lo otro que era diferente que hemos hablado es que forma el vientre posterior del músculo digástrico, porque el vientre anterior se forma del primer par de arcos, o sea, del primer arco faríngeo. ¿Tienen dudas hasta aquí? No. Entonces están comprendiendo lo que es lo diferente, ¿no? ¿O quieren que Sí. lo repita? Esto porque como se forman varias cosas, entonces tienen que quedarse con lo más importante. Que lo más importante serían los músculos, el nervio que lo irriga y las estructuras, ¿no? Sí, pero más que Ok. todos los músculos que se forman, es saber, mira, o sea, que cuando hagan preguntas, lo que puede tender a confusión es que le pongan el cuerpo inferior y el asta mayor está inervado por el segundo arco faríngeo. Y ustedes si saben eso dicen, ah, no, mentira, no es así, porque es la parte superior y el asta menor. O sea, como lo diferente es lo que puede traer a confusión o lo que se suele preguntar más. Ok, gracias. Y también porque en el práctico a veces se hacen preguntas, por ejemplo, se señala en los modelos que ustedes vieron de los arcos, digo una estructura derivada de ese arco. Y no es decir apófisis mandibular, apófisis maxilar superior, porque a veces se le señala incluso específicamente el maxilar superior. Entonces, ustedes pueden decir de maxilar superior, mira, se deriva el premaxilar del hueso maxilar o se deriva tal músculo. Entonces, eso tienen que saberlo, pues. Entonces, vamos al tercer arco faríngeo, que ya lo hemos ido formando. Entonces, ¿cuáles son los huesos que se derivan de él? Bueno, lo que ya hablamos, lo que sería específicamente el cuerpo hioides, el asta mayor y la parte inferior del cuerpo. Se va a derivar los músculos estilofaringeos y va a estar inervado por el noveno par craneal, que es el glosofaringeo. Este no tiene mucho más. El tercer arco faríngeo, lo más importante es eso, del hueso hioides, que es lo que va a formar. Entonces, los cartílagos del cuarto y el sexto se van a fusionar para formar ciertos cartílagos. Entre los que tenemos los cartílagos de laringe, vamos a tener lo que son el cartílago corniculado, el cuneiforme y el aritenoides, que lo vemos aquí, ¿ok? En esta imagen. También forma el cartílago cricoides y el cartílago tiroideo.
Vamos a ver que como músculos, igualmente como su nombre, como veníamos hablando, forma el cricotiroideo, al elevador del velo del paladar y a los constrictores de la faringe. Que estos tres músculos, que son los que ven aquí en lista, van a estar inervados, bien, sí, por el nervio, el 10, que es el vago. Sin embargo, esos tres forman más parte de lo que es el cuarto arco faríngeo y lo inerva la rama laringea superior. ¿Ok? La laringe recurrente va a inervar entonces los músculos intrínsecos de la laringe, del esófago, que si lo ven desde el punto de vista anatómico son más, o sea, son inferiores. Todo lo que es esófago y laringe, ¿ok? Hacia adelante. De aquí, importante entonces eso, ¿cuál es el nervio del cuarto y sexto arco faríngeo? Es el vago. Este dibujito nos muestra parte de lo que dice el libro, que es que las arterias que se derivan de cada arco nacen de este tronco arterioso, ¿ok? Y entonces ellos rodean lo que es el intestino primitivo para llegar a la aorta dorsal, que es esta que vemos aquí. Básicamente para que vean en dibujo lo que están leyendo en el libro. Entonces recordemos que vamos a tener en el intestino primitivo endodermo, que es endodermo, entonces se introduce en lo que son los arcofaringios y forman las bolsas endodérmicas, que son las bolsas faringias. Primera, segunda, tercera y cuarta bolsa. Aquí, en este dibujo que nos muestra que el endodermo de las bolsas y el ectodermo de las hendiduras, que es lo azul, ellas contactan. Y cuando contactan forman la membrana faríngea, que está formada entonces de endodermo y de ectodermo. ¿Y por qué es importante? Porque de esa primera membrana faríngea se forman también estructuras postnatales. Entonces vamos con los derivados de cada bolsa. Hasta aquí, ¿quieren preguntar algo? No. No, profe. Ok. Para ver. Ok, volvemos aquí. En las bolsas faríngeas, entonces vamos a tener nuestras 4 bolsas faríngeas. De la primera bolsa faríngea, vamos a ver que esta va a formar un receso, que es el receso tubotimpánico. Este que observamos aquí, ¿ok? En amarillo. Y la porción distal, que es lo que se nos señala con la flecha azul, va a contribuir a formar lo que es el tímpano. ¿Por qué? Porque si ven, esto es endodermo y esto es ectodermo, ¿ok? Esto de contacto aquí es la primera membrana faríngea y cuando vamos más adelante, lo que forma la primera membrana faríngea es el tímpano. Entonces, por eso van a leer que la primera bolsa faríngea contribuye a la formación del tímpano, sobre todo con su endodermo de la porción distal. La cavidad, que es esta, ¿ok? Que es el receso como tal, me va a formar lo que sería la cavidad timpánica. Y esta porción proximal me forma la trompa auditiva o de Eustaquio. ¿Ok? Entonces forma la trompa auditiva o de Eustaquio, forma lo que es la cavidad timpánica y contribuye a la formación del tímpano. De la segunda bolsa, que es esta que observamos aquí, se va a formar la amígdala palatina. ¿Okay? Y también es importante unas estructuras derivadas que son el seno amigdalar. También nos habla de las criptas y así, pero lo más importante es la amígdala palatina y el seno amigdalar, este que vemos aquí. De la tercera bolsa nos dice que tiene 2 partes. Si ustedes ven aquí, hay una parte que es más corta, ¿ok? Una parte vulvar que es dorsal, porque hacia acá es ventral. Esto inferior es ventral, esto es dorsal y dice que es sólido, vean que se da amarillo más oscurito. Y aquí lo hacen amarillo más claro para representar que es hueco. Entonces tenemos una parte dorsal, una parte ventral, la cual es alargada, es hueca,
Y de cada una de estas partes se deriva estructuras. De esta parte dorsal se va a derivar la glándula paratiroidea inferior. Y de la parte ventral se deriva, como pueden observar aquí, el timo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esta imagen que la glándula paratiroidea inferior, ella va a descender junto con el timo en dirección inferior y hacia la línea media para llegar a su posición definitiva donde va a estar en el adulto, que es en la parte anterior del tórax. Se fusiona con su homólogo del lado opuesto y esto ocurre sobre todo en los niños porque recuerden que en el adulto no tenemos timo porque es sustituido por tejido adiposo. Y la glándula paratiroidea inferior se va a localizar posterior a lo que sería la glándula tiroides, ¿ok? Ya se encuentra muy, muy cerquita la glándula tiroides hacia atrás, que cuando hacen las intervenciones, por ejemplo, de la resección de un lóbulo tiroideo, entonces tienen que tener mucho cuidado de no llevarse o de no hacer resección también de las glándulas paratiroideas. Ellas se ubican por detrás de la glándula tiroides. Esto lo que es la tercera bolsa. De la cuarta bolsa también van a ver es igual, ¿ok? Tiene su parte dorsal y su parte ventral. De la parte dorsal que se forma la glándula paratiroidea, pero en este caso es la superior. ¿Qué es lo que puede traer a confusión? Bueno, ¿cuál es, o sea, de la tercera y cuarta, cuál es el que forma la inferior y cuál es el que forma la superior? La que es primera y la tercera, entonces forma lo inferior, que sería más fácil de recordar si fuera la superior, pero no es así. Entonces, la tercera forma la inferior y la cuarta forma la superior. Entonces, en eso tienen que estar claros. Y forma, en vez del timo, forma el cuerpo último branquial. Que el cuerpo último branquial lo observamos en esta imagen. Y lo que tenemos que saber es que la glándula paratiroidea superior, al igual que la inferior, ella va a descender y se va a ubicar en su posición definitiva, que va a ser entonces posterior a la glándula tiroides. Y el cuerpo último branquial, él se une también a lo que sería la glándula tiroides, y esto es importante porque origina unas células que son las células parafoliculares o las células C de la glándula tiroides, que tienen que ver con lo que es regular las concentraciones de calcio en la sangre por medio de una enzima que es la calcitonina, una hormona, perdón, que es la calcitonina. Pero eso es para que ustedes lo sepan. Lo que tienen que saber aquí en embriología es que entonces la tercera forma lo que hace la glándula paratiroidea inferior y el timo, y la cuarta forma la glándula paratiroidea superior y el cuerpo último branquial. Entonces, de los derivados de las bolsas, ¿están claros? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, denme un momentico. Ok, entonces vamos a ver lo que veníamos, la imagen que veníamos viendo al principio, que recuerden entonces que lo que sería la primera membrana faríngea se forma de endodermo y de ectodermo. Endodermo de la bolsa, que es lo amarillo, y ectodermo, que es lo azul, de lo que sería la hendidura faríngea. En conjunto me forman esa membrana faríngea, que nos dice que junto con la capa intermedia de mesénquima, o sea, de mesodermo, me va a formar una membrana importante que es la membrana timpánica. Y por eso entonces recordemos que cuando ustedes leen que la primera bolsa faríngea contribuye a la formación de la membrana timpánica o del tímpano,
es porque da ese endodermo, ¿ok? Que contacta con el ectodermo de la hendidura faríngea. Entonces, cuando se une esto y tiene el mesodermo y la mesénquima, es que forma mi membrana timpánica, que está formado entonces de las 3 capas, de ectodermo, endodermo y mesodermo. Otra cosa importante es que la hendidura faríngea también forma estructuras postnatales, pero como pueden ver, nada más es la primera hendidura y nada más es la primera membrana la que me forma estructuras. El resto no, ¿ok? Solo únicamente la primera. Los arcofaringios, mira, sí, los 4 arcofaringios y, bueno, parte del cartílago del cesto sí me forma estructuras postnatales, al igual que las 4 bolsas faringias. Pero de la membrana y de la hendidura, únicamente la primera es la que van a formar estructuras. La primera hendidura faringia, entonces, va a formar lo que es el conducto auditivo externo, ¿ok? Y como sabemos, el revestimiento epitelial del fondo del conducto participa en la formación del tímpano, que es la membrana timpánica, porque nos da el ectodermo para esa membrana timpánica. Entonces, de aquí, okay, de esos derivados, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok, vamos a ir un momentico con las imágenes. ¿Volver a repetirlos de la primera hendidura, doctora, por favor? Ajá, de la primera hendidura. Esto aquí. Voy a ponerte la imagen. Entonces, quiero que recuerden es que únicamente la primera hendidura es la que va a formar estructuras postnatales, ¿ok? Entonces, recordemos que el ectodermo de esa primera hendidura, ¿ok? Sí nos va a contribuir a la formación de lo que sería la membrana timpánica y también en lo que es el conducto auditivo externo. Por eso, ustedes van a leer que el revestimiento epitelial es el revestimiento del ectodermo del fondo de ese conducto va a participar en la formación del tímpano, porque nos da el ectodermo, la primera hendidura faríngea, el endodermo nos da lo que sería la primera bolsa faríngea y me forma el tímpano. Ok, gracias, doc. Déjenme aquí proyectar un momento lo que se ve en las imágenes. Para ver. Ok, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Ok, en lo que es la práctica, o sea, vamos a ver cositas generales. Lo primero que tienen que recordar es la división topográfica del intestino. Entonces, tenemos intestino anterior, tenemos intestino medio y un intestino posterior. Recordar que los límites de lo que sería el intestino anterior es de la membrana bucofaríngea, ¿verdad? Hasta lo que sería el esbozo hepático, ¿sí? Y que cuando nos detenemos el intestino anterior también, o sea, va desde la membrana bucofaríngea hasta lo que sería el esbozo hepático, pero también se dividen en 2 porciones. En el intestino faríngeo, que es donde se derivan los arcofaringios, que es lo que estamos hablando ahorita, y tenemos una porción caudal del intestino anterior. Entonces, si hablamos de los límites específicamente de ese intestino faríngeo, va de la membrana bucofaríngea hasta el divertículo tráqueo-bronquial. Y la porción caudal del intestino anterior, entonces nos va como límite superior el divertículo tráqueo-bronquial hasta el esbozo hepático. Luego vamos a tener intestino medio, entonces por supuesto vamos a tomar como límite superior el esbozo hepático
Y como límite inferior vamos a tomar los 2/3 derechos o anteriores del colon transverso. O sea, es unión. Para que ustedes puedan verlo, y ya es más fácil para ustedes, no es como el intensivo de que no habían visto la parte de anatomía, imagino que ya vieron esto, pero recuerden que vamos a tener, ¿ok? Un intestino grueso, el cual está formado por lo que sería el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, descendente, sigmoides, recto, ano, ¿ok? ¿Qué nos dice esto? Que el colon transverso lo dividimos en 3 porciones, en 3 tercios. Entonces, los 2/3 anteriores o derechos, porque estamos en posición anatómica, ¿sí? Entonces se pone en posición anatómica, esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces, los 2/3 anteriores o derechos pertenecen a lo que sería el intestino medio. Y hasta aquí es el límite que nos marca. Por eso es que el libro nos dice, comienza caudal, el esbozo hepático y se extiende hasta la unión de los 2/3 derechos o 2/3 izquierdos o 2/3 anteriores, perdón, con el tercio izquierdo o el tercio posterior del colon transverso. ¿Por qué es importante esto? Porque en el examen pueden ponérselos como anteriores, como derechos, y muchas veces ustedes se pierden. Pero si están claros en que su colon transverso lo dividen en 3 tercios, entonces ustedes van a saber que esto es derecho y es anterior, entonces sería los 2/3 anteriores o derechos me pertenecen al intestino medio, ¿ok? Y el tercio izquierdo, el tercio posterior, forma parte del intestino posterior, que este sería su límite superior hasta la membrana cloacal. ¿Sí se entiende? Sí. Okay. Entonces, para que estén claros y no tengan confusión con eso. Lo otro importante es la irrigación de esto. Nosotros tenemos nuestra aorta, ¿ok? Y la aorta va a dar ramas, que imagino que como una anatomía ya lo vieron, no lo sé, pero nos da entonces una primera ramita, o bueno, es una rama como tal grande, que es el tronco celíaco. Vamos a tener la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces es fácil recordar que si una de las primeras que tenemos aquí es el tronco celíaco, lo que es intestino anterior va a estar entonces irrigado por el tronco celíaco, ¿sí? La arteria mesentérica superior me va a dar entonces la irrigación de lo que sería intestino medio y la inferior de lo que es intestino posterior. Esto es importante que lo recuerden. Si ven la anatomía, no es difícil de recordar, porque en los cortes ustedes van a ver la arteria mesentérica superior, sobre todo la mesentérica superior, pero van a ver que está en concordancia con ese límite inferior, o sea, con ese esbozo hepático. Y entonces por ahí también pueden hacer preguntitas. Esto no lo voy a repetir, lo que la que no sé, ya. Eso deberían saberlo, la rotación del estómago. De aquí es importante que recuerden, cuando uno lo ve en clase, bueno, me imagino que se los dieron en clase, pues, pero cuando uno lo ve en laboratorio, yo los pongo a ustedes a rodar, para que nunca se confundan con los nervios vagos. Pero bueno, aquí es un poquito más complicado. Entonces, aquí importante, ¿ok? Vamos a ver entonces nuestro modelo del embrión. Aquí recuerden que todo esto es primer arco faríngeo. Esta es la prominencia maxilar o maxilar superior y esta es la prominencia mandibular, ¿sí? Esta rayita que ustedes ven aquí, por lo tanto, es la primera hendidura faríngea. Este es el segundo arco, esta es la segunda hendidura faríngea, tercer arco, ¿ok? Tercera hendidura faríngea y cuarto arco. Se pregunta como estructura y las hendiduras se preguntan como espacio, ¿ok? Entonces, todo esto es primer arco. Este es el mandibular, este es el maxilar o maxilar superior y maxilar inferior. El espacio es la primera hendidura, segundo arco, segunda hendidura, tercer arco, tercera hendidura, cuarto arco. Aquí, ¿qué es lo diferente? Preguntarles, por ejemplo, de la estructura que está señalando, diga dos derivados. Y ustedes pueden colocar estribo, pueden colocar los músculos de la expresión facial, pueden colocar lo que se les venga en ese momento, ¿ok? A la cabeza. Pero las preguntas pueden ir por ahí.
Este es el estomodeo, el espacio, no nos vamos a detener mucho ahí. Se supone que igual van a ver el repaso. Esto es estómago, ¿ok? La otra se va a dar, pero tienen que saber que este es para el anterior, este es para el posterior. Esta es la transcavidad de los epiplones, el espacio. ¿Ok? Tienen que recordar también los mesenterios. Esta jirafita que ven aquí es la aorta dorsal. Pero eso soy la doctora Laura en la práctica. Esta es parte de los mesenterios. Ok, para ver aquí. Ok. Acuérdense de lo que es el tronco celíaco, ¿ok? Sobre todo que es vascular. Entonces lo van a ver de esta forma. Como ven la aorta, lo van a ver así con vasitos. Acuérdense del colédoco. El duodeno no se ve aquí. Aquí vemos el duodeno. Aquí sí se ve, perdón. Lo que no vemos es la vesícula biliar. Aquí lo tengo rotulado. Pero bueno, el colédoco, el duodeno, que siempre se ve como un ojito, el tronco celíaco que se ve como vasito, ¿ok? Y aquí sí se ve la vesícula biliar. Pero bueno, no es un repaso de digestivo como tal, porque si no nos detenemos en eso. Eso lo van a ver creo que mañana. A ver, lo que quería mostrarles por aquí, si se me ve, la arteria mesentérica superior. No la vi por ahí. Pero bueno, básicamente es esto. Aquí tenemos el estomodeo, que es la boca primitiva, ¿ok? Que era en la formación de la cara cuando hablamos de las prominencias faciales. Entonces, el espacio aquí sería estomodeo. Esto que ven aquí es la prominencia maxilar o maxilar superior, y aquí como estructura tengo prominencia mandibular o maxilar inferior. Profe, Recuerden disculpe. que Tiene lateralidad, ¿cierto? sí, eso digo. Ok. Recuerden que como tenemos derecho e izquierdo, tienen que colocarlo. Entonces, ustedes se van a ubicar en posición anatómica, es decir, todo lo que nosotros vemos, así como estamos viendo la imagen, todo lo que para nosotros debería ser derecho es izquierdo, porque estamos en posición anatómica. Es decir, si se le pregunta estructura, esta es la prominencia maxilar izquierda, ¿ok? Y esta es la mandibular izquierda, esta es la maxilar superior o maxilar derecha, y esta sería la mandibular derecha. Y el espacio es el estomodeo. Todo lo que ustedes ven aquí arriba pertenece al sistema nervioso y no corresponde. Entonces, como que no existe. Ok. Aquí se ve más definido. Aquí tenemos como espacio el estomodeo. Aquí tenemos la prominencia maxilar superior izquierda, la mandibular izquierda, la prominencia maxilar superior derecha y la mandibular derecha. Aquí, estos ojitos que ustedes ven aquí son arterias. Pertenecen a la prominencia mandibular y son arterias mandibulares. Entonces, si se pregunta estructura, ustedes pueden decir arteria mandibular izquierda, o algunos ponen arteria mandibular de la prominencia mandibular izquierda. Igual si le ponen arteria mandibular izquierda, está bueno, ¿ok? Entonces, aquí vemos grandísimo el estomodeo. El espacio estomodeo. Prominencia, entonces sería la maxilar superior izquierda, la mandibular izquierda, estructura, arteria mandibular izquierda, la estructura aquí, la prominencia maxilar superior o maxilar derecha, y aquí tenemos la prominencia mandibular derecha con su arteria mandibular derecha, ¿sí? Entonces, si este es el primer arco faríngeo, que recordemos que es el desarrollo de cara, entonces este surco que vemos aquí es la primera hendidura faríngea, que es ectodermo, ¿sí? Recuerden que es ectodermo. Este es el segundo arco faríngeo, tenemos la segunda hendidura y tenemos el tercer arco. Aquí podemos ver el seno cervical, porque recordemos que el segundo arco faríngeo sobrepasa el tercero y el cuarto y nos forma una depresión ectodérmica, que es el seno cervical. Aquí está rotulado, pues, que pasa que tenía que agarrar otra diapositiva. Pero aquí lo vemos, el seno cervical, ¿ok?
Entonces, volvemos aquí y recuerden que cuando tenemos el corte de intestino primitivo, todo esto es endodermo. Y aquí tenemos a las bolsas que se están introduciendo en lo que son los arcos, ¿ok? Que es todo el amarillito de endodermo. Y aquí también podemos apreciarlo. Aquí observamos si este es primer arco faríngeo, si este es segundo, este es tercero. Esto que ven, este paso aquí, es la tercera bolsa faríngea. Y esto, por supuesto, también tiene que ser derecho e izquierdo. Entonces, esta sería el segundo, bueno, la primera hendidura faríngea izquierda, ¿ok? Posición anatómica izquierda. Sería el segundo arco faríngeo izquierdo, segunda hendidura faríngea izquierda, tercer arco faríngeo izquierdo, y esa sería la tercera bolsa faríngea izquierda, ¿sí? Y esta es la tercera bolsa faríngea derecha. Cuando bajamos, este dibujo de que es como una gaviota, es la cuarta bolsa faríngea, que no, por el corte no está seccionada como vemos la tercera bolsa, ¿ok? Lo vemos en el medio. Esa es la cuarta bolsa faríngea. Entonces, esto que teníamos aquí arriba era la prominencia mandibular con sus arterias mandibulares. Aquí vemos la primera hendidura, solo que aquí tenemos izquierdo, que es derecho. Segundo arco faríngeo, tercer arco faríngeo. Por lo tanto, ustedes si tienen dudas de qué bolsa será, igual saben que es la tercera y la cuarta. No van a poner nunca segunda, primera, no se pongan a inventar. Tercera y cuarta. Pero bueno, si tienen dudas, ustedes cuentan. Ustedes ven las arterias mandibulares. Bueno, esta es la prominencia mandibular que está abajo, o sea, que está caudal al estomodeo. Este es segundo arco faríngeo, este es tercer arco faríngeo, por lo tanto, por supuesto, estas son las terceras bolsas faríngeas. Esta que ven aquí es cuarta bolsa faríngea. Y entonces aquí no vamos a observar, vemos lo que es primera hendidura, segunda hendidura, se ve como la tercera y la cuarta que están embebidas en ese seno cervical, o sea, en esa prolongación del segundo arco cuando forma la depresión ectodérmica, que es el seno cervical. Pero el seno como tal, lo vamos a ver, es aquí, inferior. Entonces, primera hendidura, segunda hendidura, tercera hendidura y aquí, seno cervical, que sería entonces el derecho, ¿ok? Y entonces este es el seno cervical, ¿cuál sería? El izquierdo. Esto sí está rotulado mal, no le pare, porque esta es la primera hendidura. Y esta sería la segunda, esta es la tercera y este es el seno cervical. Entonces hay que agarrar las diapositivas que no eran. Pero entonces eso sería básicamente lo que son los arcos faríngeos. Y aquí recordar entonces los nervios vagos de la rotación del estómago, ¿ok? Por lo menos lo que es la pared anterior, ¿qué nervio vago sería este? Izquierdo. Ok. El izquierdo. Perfecto, porque saben que rotan 90 grados. Entonces yo siempre los pongo a rotar en el sentido de que si ustedes están así derechitos, es con las agujas de reloj. Es decir, sería rodar así, hacia su derecha. Y 90 grados es nada más que su brazo izquierdo queda anterior, ¿correcto? Entonces, si su brazo izquierdo queda anterior, ustedes saben que la pared anterior del estómago es inervado por el nervio vago izquierdo. Y si se ponen a ver, cuando rotan, su brazo derecho queda posterior. Eso sería entonces, ahora su parte posterior, pues están a 90 grados, y así entonces saben que la pared posterior es inervada por el nervio vago derecho. Únicamente tienen que rotar. Déjenme ver si consigo lo que sería la arteria. Esta es la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Lo vemos en este corte y lo vemos en un corte donde vemos el esbozo hepático. Revista rotulado. Ajá, aquí. Esto que ustedes ven es aorta dorsal, ¿ok? Acuérdense que todo esto rojito es vascular. Esta es la arteria mesentérica superior y se pone a ver, tiene toda la lógica del mundo, porque aquí tenemos lo que sería el esbozo hepático, la parte inferior de lo que sería el hígado, y se hacen una línea aquí, ¿ok? El tronco celíaco me está inervando todo lo que es intestino anterior hasta acá, y a partir del intestino medio es que observamos a la arteria mesentérica superior, ¿ok?
Esta rayita que ustedes ven es arteria mesentérica superior. Lo pueden preguntar en este corte o lo pueden preguntar en el corte donde vemos lo que son las venas umbilicales obliterándose. Ok. Y digestivo. Bueno, pueden preguntar de digestivo, pero van a ver su repaso mañana. Entonces, lo que es arcofaringio, ¿hay dudas? No, profe, gracias. No, profe. Ok. No, doctora. Bueno, aprovechen de preguntar. Les dije así como lo más importante, lo que se suele preguntar diferente, así tienen que estudiarlo, claro, tienen que estudiar todo, pero tienen que hacer énfasis en lo que es diferente. Es decir, estribo, segundo arco faríngeo. Martillo y yunque es el primero, ¿ok? El vientre anterior y posterior digástrico, el anterior pertenece al primer arco, el vientre posterior pertenece al segundo arco. Luego nos vamos con lo que serían los derivados del segundo arco como tal, hioideo, sí, pero forma nada más la parte superior del arco del hueso hioideo, perdón, y el asta menor, ¿sí? Porque la parte inferior y el asta mayor forma parte de lo que sería el tercer arco faríngeo. Esas cosas que son diferentes. ¿Cuáles son los nervios? No únicamente hablamos de qué, del trigémino, del facial, que son músculos de presión facial, que es el segundo. Hablamos del glosofaringeo, que es el tercero, que es el noveno par, y del vago, que pertenece al cuarto y al sexto, que se fusionan los cartílagos. Y de ahí no inventen más. Son 12 pares, pero nada más ustedes vieron 4. ¿Ok? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa, si tienen dudas, si les surgen dudas, me pueden escribir o le escriben al delegado y con gusto se las respondo. Perfecto, gracias, profe, muy amable. De nada. Hasta luego, feliz día. Igual. Ay, feliz día del profesor, por cierto. Ay, gracias. Chaito, cuídense.